Familia, buenos días. Abra su Biblia, el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y va a colocar su mirada en el versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Y antes de leer el texto, quiero hacerles una pregunta retórica. La pregunta retórica es aquella que no es para que se dé una respuesta, sino que es una pregunta reflexiva, donde usted se va a responder a sí mismo la pregunta que yo voy a hacer. Vamos a partir de esa pregunta, porque deseo que se posicione en nuestros corazones a partir de hoy por varios meses. Esa pregunta. La pregunta ¿es usted un discípulo de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Es usted un discípulo de Cristo? En su mente usted puede comenzar a responder esa pregunta. ¿Soy yo realmente un discípulo de Cristo? Si su respuesta es sí, entonces viene otra pregunta. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Con esas dos cosas nos vamos a quedar. ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ¿qué implica ser un discípulo? Bien, así que mis hermanos, vamos a leer entonces las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Si nos podemos poner de pie, por favor, les animo a que lo hagamos para que leamos las escrituras. Dice así la palabra del Señor. Y aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Padre y Dios Santo, hemos leído, Señor, el texto que vamos a exponer. Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Señor, soy limitado, sin consistencia. De manera que necesito de tu Espíritu Santo para que guíe mis palabras a la comunicación. Te damos gracias, Señor, por la obra tuya en nosotros. Como decía Freddy, estamos aquí porque tú nos has convocado. Sí, podríamos estar en otras cosas, pero estamos aquí. ¿Por qué? Porque tú nos has convocado. Así que, Señor, nos abandonamos en tus manos y disponemos nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, capítulo 11, para darle un poco de contexto a nuestro texto, el capítulo 11 nos mostró la muerte de Lázaro y, desde luego, posteriormente, la resurrección de Lázaro. En el capítulo 12 iniciamos la exposición de una visita pastoral que hace el Señor Jesucristo. Me gusta decir que es una visita pastoral porque pues se prestaba el tiempo para conversar, para hablar de muchas cosas,
él hace una visita pastoral a la casa de su amigo, de sus amigos más bien, Lázaro, a quien había resucitado, a Marta y a María. Él les hace esta visita 6 días antes de la Pascua, allá en Betania. En esa visita vemos entonces la unción que hace María del Señor, donde ella toma esa libra de ungüento de nardo puro y unge sus pies y se hace un olor fragante en toda la casa. Tiene que haber sido un olor muy, muy, muy precioso. Era un perfume muy costoso, muy fino. Bien, esto trae pues una serie de conceptos, de temas, ¿cierto? De temas para hablar. Bien, versículo 20, vemos a unos griegos que quieren visitar al Señor, que quieren hablar con el Señor, ¿cierto? Ellos están allí, se acercan a Felipe y le dicen a Felipe que quieren ver al Señor. Bien, es interesante, mis hermanos, que en toda la discusión que vemos en el capítulo 12, cuando llegamos al versículo 37, Juan se cuida de contarnos, de decirnos, como de hacer una recapitulación de todo lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que hasta el momento ha sucedido? Pues que definitivamente, aunque el Señor Jesucristo ha hecho tantas señales, aunque el Señor Jesucristo ha mostrado tanta evidencia, ellos han decidido no creer en él. Así que, mis hermanos, nuestra exposición tiene como título Los que eligen no creer. Ese es el título de nuestra exposición. Los que eligen no creer. Tenga en su mente la pregunta que hice: ¿soy un discípulo de Cristo? Si la respuesta es sí, pregúntese, ¿qué implica ser un discípulo de Cristo? Es decir, si yo soy un discípulo, ¿qué me demanda Él a mí que haga? Bien, así que mis hermanos, empecemos entonces definiendo lo que es creer. Nos dice el versículo 37 que aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Qué es entonces creer en Jesús? Porque ahí empieza a configurarse la respuesta a la pregunta de si soy un discípulo de Cristo o no. Todo empieza ahí, en el versículo 37. ¿Qué es creer en Jesús? Dice aquí que aunque el Señor había hecho tantas señales, ellos no creían. Hermanos, en el texto que hemos leído, vemos 4 veces el verbo creer. Aparece 4 veces el verbo creer. El verbo creer allí es pisteos. Pisteos. El verbo creer. Definitivamente en el Evangelio de Juan aparece el verbo más de 90 veces. El verbo creer. Más de 90 veces. Ahora, si aparece más de 90 veces en todo el Evangelio, vale la pena entonces identificar qué es creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Más de 90 veces, hermanos. Mucho más que en los otros 3 evangelios. En los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también aparece el verbo creer. Pero solamente en Juan aparece más de 90 veces, mis amados hermanos. Bien, creer entonces, no es limitarse a creer que algo es verdad. Teóricamente hablando, creer no es pensar solo que algo es verdad. Aceptar
que algo es verdad, que algo sucedió realmente. Aceptar eso en la mente. Hermanos, no. Creer implica algo más. Creer en Jesús implica confiar en la persona de Jesús y abandonarse completamente a Él como el Hijo de Dios. Eso es creer en Jesús. Tenemos que partir de ahí, porque si usted es un discípulo, si usted responde que es un discípulo de Cristo, usted tiene que tener claridad si ha creído de verdad o no ha creído de Jesús. Bien, este verbo se refleja en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 1, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Hijos de Dios. En 3:16 dice que creer en Él es recibir la vida eterna. Recibir la vida eterna. Estamos definiendo. En capítulo 11, versículos 25 al 26, creer en Jesús es confiar en Él como la resurrección y la vida. Confiar plenamente que Él es la resurrección y la vida. Recibir la vida eterna, haber sido hechos hijos de Dios. De manera que, hermanos, según Juan, creer en Cristo es unirse existencialmente a Cristo. Unirse a Él existencialmente. Hermanos, no solamente reconocerlo intelectualmente. Creer en Jesús no es que tengas el concepto, fue un hombre bueno. Sí, Él murió en la cruz por mis pecados. Parece estar bien, pero no está bien, hermanos. No es suficiente. No es suficiente. Creer en Cristo entonces es abandonarse existencialmente en sus manos. Confiar completamente. Ese confiar nos implica otros aspectos que vamos a mirar. Ahora, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué es creer en Jesús? Vamos a mirar, bien importante, porque aquí en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el verbo aparece menos veces, pero con el mismo trasfondo, mis hermanos, y se relaciona con la fe en el poder y la autoridad de Jesús. Creer entonces a lo largo de los evangelios es reconocer el poder, reconocer la autoridad suprema de Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 13, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, el centurión confió en qué? En Jesús, pero él fue más allá. Él confió en la palabra de Jesús. El centurión, bueno, sí, es Jesús. Y él puede hacerme un milagro. No, el centurión fue más allá. El centurión confió en lo que Cristo le dijo. Ve, porque como creíste, así te ha sido hecho. ¿Recuerdan que el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra. Di la palabra, y mi siervo sanará. Yo también estoy bajo autoridad. No es necesario que entres en mi casa. Hermanos, el centurión está haciendo algo sumamente importante. El centurión no solamente está pensando que Jesús puede hacerle el milagro, que Jesús puede atenderle. Él no solamente está confiando en eso, él está dispuesto a abandonarse plenamente a lo que el Señor le ha dicho. De manera que en Mateo 8:13, hermanos, el centurión confía en las palabras de Jesús.
¿Qué es creer en Cristo? Entonces, vamos respondiéndonos. Sí, esto se está ajustando a la respuesta. Eres un discípulo de Cristo. Realmente. En Marcos capítulo 2, versículo 5, dice que los amigos bajaron al paralítico, abrieron el techo y bajaron al paralítico porque había mucha gente y lo colocaron en medio, mis hermanos. La pregunta es, ¿por qué los amigos abrieron el techo y bajaron al paralítico a Cristo? ¿Por qué lo hicieron? Hermanos, ellos demostraron una fe activa, no intelectual. Ellos demostraron una fe activa. El centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Vete porque como has creído, así te será. Los amigos del paralítico abren el techo y para hacer semejante proeza, hermanos, hay que estar confiado en que realmente el Señor lo va a hacer. Esto es lo que ellos hacen. Lo hagan y lo colocan en medio. Ellos confían, ellos demuestran una fe activa. En Lucas capítulo 8, versículo 48, vemos a aquella mujer con el flujo de sangre. Pensemos en lo que hace esta mujer. ¿Qué hace ella, hermano? La multitud es mucha. Es mucha la gente. Ella se viene metiéndose por entre el medio y de tal manera ella logra acercarse a Jesús. No lo encara, no lo enfrenta, sino que ella simplemente, ¿qué hace? Toca el manto de Jesús. Toca el manto de Jesús. La reacción del Señor es de una manera preciosa. Tu fe te ha. Hermanos, vemos aquí que la fe demanda una entrega y una confianza total. No es simplemente una situación intelectual. No, el creer aquí implica abandonarse definitivamente en manos del Espíritu. De manera, hermanos, que aquí vemos en los evangelios que la fe es confiar en Jesús con dependencia total de Él. Confiar en Jesús con dependencia total de Él, hermanos. Ahora, ¿qué es confiar en Jesús con dependencia total de Él? Pues es esta fe que es expresada en acciones concretas acerca de Él. Mateo, Marcos y Lucas nos muestran que la fe se demuestra con acciones concretas. El centurión confía en las palabras de Jesús. Los amigos del paralítico abren el techo y lo bajan en el medio. La mujer con el flujo de sangre se acerca y toca el manto de Jesús. Estamos viendo que acciones concretas. Ahora, eso no quiere decir que nuestra relación sea por otro. No, estamos definiendo qué es creer en Jesús. Entonces, hermanos, el verdadero discípulo de Cristo no solamente ha confiado intelectualmente en Él, no solamente ha confiado que tiene vida eterna por colocar su fe. El verdadero discípulo está abandonado en acciones concretas, en demostración de su fe. Está involucrado. Y no estoy definiendo lo que es ser discípulo. No lo estoy definiendo. Pero es para que nos vamos pensando, mis amados hermanos.
¿Cuáles son los rasgos principales de creer en Jesús? ¿Cuáles son las características esenciales que se deben demostrar por parte de una persona que realmente ha confiado en Jesús como su Señor y su Salvador? Número uno, creer en Jesús es más que un asentimiento mental. Es más que simplemente asentar mentalmente que creo en Él, hermanos. Creer en Jesús no es solo aceptar datos de que Jesús fue un hombre que existió e hizo milagros. Hermanos, es ir más allá. Creer en Jesús es ir más allá de solo pensar que Cristo fue un hombre bueno, un hombre que manejó una ética de vida adecuada y que hizo milagros. Hermanos, creer en Jesús va más allá de eso. En segundo lugar, creer en Jesús es entrega personal. Sí, es entrega personal. Es confiar en Él. Es reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Creer en Jesús es reconocer que solamente en Él hay salvación. Reconocer que solamente en Él hay salvación. Hermanos, creer en Jesús es tener una relación transformadora. Es tener una relación personal. Creer en Jesús es tener una intimidad personal con Cristo. Creer conduce a obediencia constante a Cristo. El verdadero discípulo de Cristo es aquel o aquella que está abandonado de manera total en obedecer a Cristo por medio de una vida nueva, una vida transformada. Sigamos mirando, hermanos, respondiendo a esta pregunta. Realmente soy un discípulo. Porque para ser un discípulo de Cristo, todo empieza con esta obediencia de lo que es creer en Jesús. Es muy interesante, hermanos, ver cómo en nuestro texto los oyentes de Jesús deciden y optan mejor por la incredulidad, aunque hubieran tenido tanta evidencia. Tanta evidencia. ¿Qué habían visto ellos, hermanos? ¿Cuál era la evidencia que ellos tenían? Si de evidencia se tratara. Ojo, si de evidencia se tratara, ellos qué habían visto. Hermanos, Jesús convirtió el agua en vino allá en el matrimonio, en las bodas de Caná, según Juan 2, del 1 al 11. Ellos habían visto cómo Jesús sanó al hijo de un funcionario allá en Juan capítulo 4, versículo 46. Ellos habían visto cómo Jesús sanó a un paralítico en Bethesda, según Juan capítulo 5, versículo 1. Ellos habían visto cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas allá en Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. Ellos habían visto cómo Jesús caminó sobre el mar allá en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Ellos habían visto, mis hermanos, cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento allá en Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Ellos habían visto cómo Jesús resucitó a Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 14.
Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que ver milagros no garantiza una fe verdadera. Si de milagros se tratara, esta gente tiene, mencioné, 7 milagros, 7 señales extraordinarias. Si de milagros se tratara o de evidencia se tratara para poder creer en Jesús. Pero no, hermanos, el texto nos dice que aunque había hecho tantas señales delante de ellos sencillamente no creían. ¿Por qué no creían, hermanos? Porque ya habían elegido de antemano no creer en Jesús. No creer en Jesús. Así que, familia en Cristo, hoy también muchos incrédulos tienen un familiar creyente en sus familias. Han visto lo que Dios ha hecho en su vida. Y aún así se resisten a confiar en Jesús. O sea, no es por falta de evidencia, hermano. No es por falta de evidencia. Tener la mamá, tener el papá, tener un hermano, tener un hijo transformado por la gracia del Señor. Hermanos, es una gran evidencia. Pero no se trata de evidencia realmente. Versículos 39 a 41 nos indica el misterio de endurecimiento. Versículos 39 al 41. Por esto no podían creer. Porque otra vez dijo Isaías, según los ojos de ellos, y endureció su corazón para que no vean con los ojos, y entiendan por el corazón y se conviertan, y yo los amo. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Sí, Isaías en el capítulo 6 vio la gloria de Cristo y habló de él de una manera maravillosa. Pongamos un poquito de contexto histórico a esta mención que se hace aquí de Isaías. Isaías, mis hermanos, fue llamado como profeta. Él fue llamado como predicador a un pueblo rebelde, Judá. Isaías fue llamado como predicador en el siglo octavo antes de Cristo. Hermanos, Judá había sido endurecida contra Dios a pesar de las advertencias. Isaías ve la visión. Él ve al Señor en su trono, allá en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Isaías es comisionado allá a predicarle a un pueblo que en lugar de arrepentirse se iba a endurecer cada vez más. Aún así el Señor comisiona a Isaías para que le predique. ¿En qué consistía el mensaje de Isaías en ese momento a Judá? Oigan bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios ilumina, pero también revela la dureza del corazón humano. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Ilumina, pero revela el endurecimiento del ser humano. El juicio de Dios se manifiesta permitiendo que los que rechazan su luz caigan en mayor ceguera e endurecimiento. Hermanos, quienes escuchan a Cristo, quienes escuchan el Evangelio y endurecen voluntariamente sus corazones, el Señor permite que se endurezcan mucho más. Porque ellos han decidido rechazar el glorioso Evangelio de Cristo, las buenas noticias. ¿Qué nos enseña esto, hermano? La incredulidad no es solo intelectual. No, hermanos. La incredulidad también es espiritual y moral. La incredulidad, mis hermanos,
lleva a que el corazón definitivamente se cierre a la luz de Dios. La incredulidad es terrible. Hermanos, debemos pedir a Dios un corazón sensible. Un corazón sensible y humilde para creer y preservar y caminar en la fe en Cristo. Debemos orar al Señor que nos dé un corazón sensible a su palabra. Hermanos, si usted hoy no puede responder con claridad a que es un verdadero discípulo de Cristo, que comienza con la fe en Jesús e implica ese abandono y esa confianza en Él, esa dependencia y obediencia a Él, no un asunto solamente intelectual. Si usted llega a la conclusión de que no es un discípulo, hoy es el día. Venga a Cristo de verdad. Pídale al Señor ahí donde está. Señor, yo que he creído que era un discípulo, pero no lo soy. No lo soy en realidad, porque lo que he hecho es creer intelectualmente, pero estoy inmiscuido en mis propias cosas. No me importa nada de lo tuyo. Señor, yo quiero ser un discípulo de verdad. En el texto vemos un aspecto interesante y es aquella fe que es temerosa y vergonzosa. Lo vemos en el texto. Véanlo conmigo en el versículo 42. Miren lo que dice el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Una fe temerosa, una fe de vergüenza. Familia, podríamos estar ahí. Ejemplos de personas que tenían una fe que querían mantenerla en secreto porque se avergonzaban. Nicodemo, por ejemplo. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Ustedes ven cómo Nicodemo visita al Señor de día o de noche. ¿Por qué de noche, cierto? ¿Por qué de noche? Acuérdense que él era un principal, él era un líder, él era un experto en la ley, él era un abogado de su tiempo, pero visita al Señor de noche. Y no lo volvemos a ver sino hasta que con José de Arimatea reclaman, José de Arimatea, sí, reclaman el cuerpo de Jesús, ¿recuerdan? Pero no se vuelve a ver Nicodemo, no se vuelve a ver otra vez, a excepción cuando menciona por allá, ¿busca acaso nuestra ley a un hombre sin, sin testigos? Que le dicen, tú también eres de ellos, pero no volvemos a ver a Nicodemo. Otras personas también que se avergonzaban de Jesús, los hermanos de Jesús. Capítulo 7, versículo 5 de Juan. Personas que tenían una fe dividida. ¿Acaso estamos ahí, hermano? ¿Acaso, ¿Acaso no queremos que nuestros amigos se den cuenta que yo asisto a la iglesia? Que nuestros compañeros de trabajo se den cuenta que yo asisto a la iglesia. ¿Acaso queremos mantener eso en secreto porque nos avergonzamos? En Juan capítulo 7, versículo 12,
y 9, capítulo 9, versículo 22, vemos a multitudes divididas. Algunos de entre los principales gobernantes, en Juan 12:42, que es el texto que estamos mirando, en los primeros 12 capítulos vemos 3 niveles de fe. 3 niveles de fe que vemos en los primeros 12 capítulos de Juan. Vemos aquella fe pública y valiente. Ejemplo, la samaritana, Marta y el ciego. ¿Se acuerdan cuando acosaron al ciego? Pero ¿cómo te abrió los ojos? Pues ya no se los he dicho, pues ustedes no quieren creer. Yo una cosa sé que yo era ciego y ya ve. Punto. ¿Se acuerdan de esa reacción? Eso es de lo que yo me acuerdo. Yo era ciego y ahora veo. Se lo estaba diciendo a los líderes, se lo estaba diciendo al mundo, ¿cierto? La samaritana, conocemos la historia, la hora en que sale por el agua, la conversación que tiene con el Señor, cómo tira ese cántaro y se va a la población. Venga, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, públicamente. Pero vemos también, hermanos, una fe parcial. Esta es una fe pública, pero vemos también una fe parcial o superficial. La de las multitudes que seguían a Jesús, pero con los panes. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo por allá, ustedes me siguen, pero porque les hacía? Trabajen por la comida, pero no por la que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Entonces, una fe pública, una fe parcial o superficial. Y tenemos también aquí en Juan una fe secreta. Tenemos a Nicodemo, tenemos a los padres del ciego, ¿recuerdan? Con el tema del ciego, que se le preguntaron a los papás y ellos dijeron por miedo a los fariseos, él es mayor de edad, pregúntenle a él. Y ellos responden, ¿por qué tienen miedo de los fariseos? Entonces ellos quieren tener su fe en secreto. Hermanos, ¿qué aprendemos aquí? La fe que no se atreve a confesar a Jesús públicamente es una fe débil, es una fe incompleta. Hoy necesitamos valentía, hermanos, para identificarnos con Cristo en medio de un mundo que nos rechaza. Necesitamos esa valentía, hermanos, de identificarnos con Cristo. Si tú y yo somos verdaderos discípulos de Jesús, no debemos avergonzarnos ante un mundo malvado, ante un mundo que está en tinieblas, que rechaza a Jesús. No debemos avergonzarnos si realmente somos verdaderos discípulos de Jesús. Y para terminar, hermanos, podríamos tener una motivación equivocada. ¿Qué vemos en el versículo 43 de nuestro texto? Observen, versículo 43. Miren lo que dice el versículo 43. El por qué ellos manejaban su fe de esa manera. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El secreto que manejemos con respecto a nuestra fe tiene como motivación amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hay otra respuesta. Y no debemos maquillar eso, hermanos. Ese secreto que tú quieres mantener con respecto a tu supuesta fe, si realmente eres un discípulo de Cristo,
Tú no lo puedes mantener en secreto si realmente lo eres. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por ejemplo, Nicodemo en el capítulo 3, versículos 1 y 2, él va de noche a hablar con Jesús. Su fe inicial es en oculto. En oculto, ¿por qué? Porque tiene miedo de sus colegas. Él pertenece al Sanedrín. Él tiene un alto cargo. Entonces él va de noche. Él no quiere ser evidente. Los judíos en Jerusalén, en el capítulo 7, y versículos 12 al 13, algunos decían que Jesús era bueno, pero nadie hablaba abiertamente por miedo a los judíos. Ellos amaban más la gloria de los hombres. Los padres del siervo de nacimiento, en el capítulo 9, versículo 17. Hermanos, los papás de él reconocen que su hijo había nacido siervo. Ellos lo reconocen, sí. Reconocen que había sido sanado. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos callan por temor a ser expulsados de la sinagoga. ¿No aman acaso más la gloria de los hombres? ¿Acaso no les importa más el que dirán que la gloria del majestuoso Dios, del omnipotente Dios? Yo espero que nos estemos preguntando, que nos estemos evaluando. Soy un discípulo de Cristo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que yo sea un discípulo verdadero? ¿Qué me implica ser un discípulo verdadero? No en secreto, no de una manera parcial, no. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo bíblicamente hablando? ¿Qué significa eso? La amplitud a lo que es ser un verdadero discípulo se nos está negando en el entrenamiento especial que vamos a dar a la iglesia sobre el discipulado. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Hoy les estoy dando una abrebocas respecto a que ser un discípulo empieza por definir en primera instancia qué es creer verdaderamente en Jesús. Ese es mi objetivo hoy. Hermanos, la verdadera fe busca agradar a Dios por encima de la aprobación humana. Pase lo que pase, la verdadera fe, hermanos, implica que si tus papás no te van a volver a hablar, que si tu esposo o tu esposa te va a rechazar, que si tu hijo o tu hija te va a rechazar, implica que estás dispuesta a exaltar el nombre de Cristo más que el de tu familia. Si eres rechazado, si eres rechazado. Hermanos, debemos examinar si buscamos el aplauso de las personas o buscamos la gloria de Dios en nuestras decisiones de vida. Cuando vamos a tomar decisiones, una decisión, y voy a evaluar si es una decisión bíblica, ¿me importa más lo que me dice el Señor en su palabra o me importa más la opinión de las personas? Y de esa manera podemos ir concluyendo ese punto. Creer en Jesús es más que aceptar hechos. Escúchenlo bien. Creer en Jesús es más que aceptar hechos. Es confiar.
es rendirse. Creer en Jesús es confesarlo públicamente. Conclusiones que estamos extrayendo de nuestro texto. En segundo lugar, el texto nos advierte de tres peligros, hermanos. ¿Cuáles son esos tres peligros? Número uno, incredulidad a pesar de la evidencia. Incredulidad a pesar de la evidencia. Cuando hemos tenido un familiar que sabemos que fue una porquería, pero hoy lo vemos o la vemos totalmente transformada por el poder de Dios. Y sabemos que solo Cristo pudo haber transformado esa vida, pero aún así decidimos irnos por la incredulidad. Un peligro tremendo, hermanos. Incredulidad a pesar de la evidencia. Un segundo peligro, endurecimiento espiritual. No me importa. Sí, mi papá, mi mamá son cristianos, mi familia es cristiana, pero no me importa. Un endurecimiento total, segundo peligro. Pero hay otro peligro también aquí, que lo vemos en el texto, y es creer en silencio por miedo al rechazo. Guardar silencio por miedo a ser rechazado. Ese es otro peligro que vemos aquí. Ya para terminar, aplicación. Tengo 4 aplicaciones aquí de nuestro texto. En primer lugar, el peligro de una fe secreta. Familia, así como los gobernantes creyeron, pero callaron, hoy muchos cristianos creen en privado, pero no se atreven a confesar a Jesús en su trabajo, en la universidad, en las redes sociales. La fe auténtica nos llama a ser testigos valientes, aunque nos cueste rechazo y burla. Según dice Mateo capítulo 10, versículo 32. En segundo lugar, el amor a la opinión pública. Tengamos en cuenta esto, familia. El amor a la opinión pública. En tiempos de Jesús era el miedo a los fariseos. Sí, en tiempos de Jesús era el miedo a ellos. Pero hoy puede ser el miedo a perder seguidores, ¿cierto? A perder prestigio profesional, a perder aceptación social. Debemos preguntarnos qué pesa más en mis decisiones. La voz de la cultura, la voz de las multitudes de los familiares, o la gloria de Dios. ¿Qué pesa más para mí en las decisiones que voy a tomar? ¿Qué es más importante para mí? En tercer lugar, hermanos, el riesgo del cristianismo superficial. Ellos creyeron, pero no lo confesaron. Fe sin obras. Hoy muchos profesan fe, pero no la viven abiertamente. Se quedan en lo privado, sin dar fruto visible. La fe verdadera se refleja en obediencia y testimonio. Esa es la fe verdadera, hermanos. No es solo una creencia interna. Y por último, tenemos la necesidad de priorizar la gloria de Dios. Si tú eres un verdadero discípulo, porque crees conforme a las Escrituras, entonces tú necesitas priorizar la gloria de Dios antes
que la de los hombres. El texto confronta. ¿Qué estamos amando más? Nosotros, ¿qué amamos más? En un mundo de likes, de aplausos, de aceptación social, la iglesia debe recordar que el único aplauso que importa es el de Dios. Debemos vivir con la perspectiva eterna, buscando la aprobación de nuestro Señor Jesucristo y nada más. No nos debe importar nada más. Quiero dejarlos, hermanos, con una frase, con esta frase. Creer en secreto es amar más la gloria de los hombres. Confesar a Cristo con valentía es amar más la gloria de Dios. Señor Dios y Padre, te pedimos que nos ayudes por medio de esta predicación a confesar nuestra fe como debe de ser confesada, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida transformada. Ayúdanos, Señor, a dar un testimonio de vida, Señor, claro, de que hemos sido transformados. Ruego, Señor, por la congregación, que a partir de hoy estemos pensando, meditando en la pregunta que hicimos, Señor. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? Y si lo soy, ¿qué me implica esto? Así que, Señor, te damos gracias por asistirnos en esta mañana por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Así que, hermanos, adoremos al Señor. Exaltemos el nombre de nuestro Santo Dios.